Algunas de las alabanzas que vamos a tener hoy en la reunión. De gloria esplendor se viste nuestro Dios, se goza la creación, se goza la creación. Huyó la oscuridad y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Vamos a comenzar este momento de alabanza poniéndonos a disposición para el Señor. Nuestras mentes, nuestra alma, nuestro corazón, dispuestas a adorar al Señor. Vamos a orar. Querido papá, gracias por permitirnos estar una vez más en tu presencia. Gracias porque en esta reunión vas a hacerte presente en espíritu, en verdad. Tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te pedimos, Señor, inunde este lugar. Nos saque todas nuestras pequeñeces, todas nuestras cosas, todas nuestras cargas, para que podamos alabar y adorar a un Dios tan inmenso. Querido Señor, te pedimos se logre esto para que la alabanza y la adoración lleguen cual olor fragante a vos. Querido Señor, dejamos el resto de la reunión en tus manos, en tu nombre. Amén. Y empezamos este momento poniéndonos de pie para comenzar a alabar a nuestro Dios y a decirle gracias. ¿Sí? Vamos a decirle gracias a nuestro Dios. Gracias, 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 querido papá. Cada uno de nosotros tenemos un motivo para agradecer. Ahora vamos a comenzar con una alabanza para los chicos. Para los pequeños. Y después vamos a decirle gracias a nuestro Dios. Tantísimas gracias. Estamos sacando las canciones de los pequeños del baúl. Esta alabanza, ¿saben qué dice? ¿Saben que hay muchas personas que piensan que el hombre viene del mono? Y algunos piensan, ¿saben qué? Que los bebés los trae la cigüeña. Y la bebé no los trae la cigüeña. No. Están en la panza de la mamá. Capaz que vengo del mono, porque soy medio feo yo. Bueno, no sé. No creo. No, Bueno. No te parece, no te parece. Pero ¿sabes qué dice Dios y qué dice la Biblia? ¿Sabes qué dice Simón? Que las personas las creó Dios. No, y los nenes no vienen de la cigüeña, no los trae la cigüeña. Los crea Dios en la panza de la mamá. ¿Sí? Así que vamos a cantar una canción que dice eso. Si el que se la acuerda, la canta conmigo. Escuchen, se las canto una vez. Que habla de que Dios nos creó. No nací de un mono, no, ni de una naranja, ja, 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 ni de una cigüeña, ña, ña, ña. Y entonces, ¿qué? No nací de un mono, no, ni de una naranja, ja, 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 ni de una cigüeña, ña, ña, ña. Y entonces
hizo a él. Dios. Que la hizo a ella, porque Ajá, ella es una mujer, claro. él es un varón. Ajá. Que nos hizo a todos, señalamos a todos, y a mí también. Está bueno. ¿Sí? Sí, hasta yo me lo puedo aprender. Mirá que soy medio... El mono es, así lo llama el mono, ¿no? La naranja, la cigüeña. Me muero. La Muy bien, cigüeña, se van ahí. sumando actores, qué bueno, Esto se Entonces pone... dice, Esto se pone bueno, Feli se la acuerda, mira, Feli se la estaba poniendo. Entonces de nuevo dice, no nací de un mono, ni de una naranja, ja, 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 ni de una cigüeña, ña, ña, ña. Y entonces, ¿qué? ¿Sí? Y después dice, fue mi Dios, y señalo a Dios que está en los cielos, fue mi Dios que lo hizo a él, que la hizo a ella, que nos hizo a todos. Busquen a quién señalar ahí, a él. Vos, Ailín, lo puedes señalar a tu primo, que lo tenés al lado, que lo hizo a él. O lo puedes señalar a él que está acá arriba, a él. Que nos hizo a todos y a mí también. ¿Vamos? No nací de un mono, no, ni de una naranja, ni de una cigüeña, ña. Y entonces, ¿qué? No nací de un mono, no. ni de una naranja, ni de una cigüeña, Y entonces, ¿qué? Fue mi Dios, fue mi Dios, que lo hizo a él, que la hizo a ella, que nos hizo a todos y a mí también. Muy bien. Nos vamos a acordar entonces que no salimos de un mono, ni de una naranja, que Dios nos creó. Amén. Lindo momento, alegre. Muy bien acá los actores, Patri y Alfredo, se la saben. Todavía vienen otros. Sí, después vamos a ir rotando los actores, van a ir pasando todo, me parece, durante el año. Bueno, chanzas al margen, vamos a comenzar este momento de alabanza. Lindo es alabar, bueno es alabar, a veces la alabanza nos permite también distendernos un poco y también está bueno porque al Señor le gusta que seamos espontáneos. Pero bueno, vamos a pedirle, como decíamos al principio, que inunde este lugar de su espíritu y vamos a agradecerle, vamos a pedirle gracias, vamos a darle las gracias, a darle gracias. Seguro que en tu corazón, en el corazón de cada uno de los que estamos acá, todos tenemos algo por lo cual agradecerle. Seguro. Si nos ponemos a pensar 2 o 3 segundos, seguro sale algo por lo cual tenemos que agradecerle al Señor, en lo personal. Pero como iglesia también podemos agradecerle, y esto sí es importante, que Él murió por nosotros en la cruz, que Él nos salvó, que Él nos redimió, que Él cambió una vida pasada, triste, abatida, oscura, de pecado, de dolor, de muerte, a una vida, de alabanza, de alegría, de gozo, de plenitud, de paz y de todo lo que se nos ocurra, que es así, que el Señor pone en nosotros cuando Él nos inunda con su paz. Amén y amén. Por eso vamos a decirle gracias poniéndonos de pie. Comenzamos el momento de alabanza. Tu pueblo, nosotros, decimos gracias, Señor. Con amor inagotable, Fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones. grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación, y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: ¡qué grande y bueno es Dios!
pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, Señor, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Con amor, y gran bondad, fidelidad, incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. ha sido su gran Las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la nación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Decimos gracias. tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Vamos a continuar con esta alabanza que la teníamos un poquito olvidada, pero los que son de mucho tiempo se van a acordar. Y esta alabanza está inspirada, está basada en el Salmo 84. Y es un salmo hermoso que habla de... Voy a leer algunos versículos para que podamos meditarlo un poquito. Dice Salmo 84. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Y al final dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Cantamos pensando en esto, ¿no? Yo pensaba en qué lindo es estar en tu morada, dice el Señor de los ejércitos. No sé si les pasa, pero uno se prepara para venir el domingo, ¿no? Lo esperamos en la semana, el día del Señor. Y a veces, tal vez, no hubo un buen sábado o no hubo una buena semana, pero deseamos estar acá y vernos. Uno a veces viene con la expectativa de qué tiene Dios para mí hoy. Y que podamos cantar con ese deseo, como es hermosa esta alabanza. Anhelar, ahora estamos diciéndole al Señor que anhelamos estar en su presencia. Anhelamos estar en la presencia del Señor, no ya, porque eso ya casi todos lo sabemos, ¿no? Que tenemos esa expectativa de decir, bueno, en algún momento voy a estar allá en los cielos con el Señor, pero anhelemos estar en la presencia aquí, cada día, en la tierra, en el lugar donde nos toca. Hoy nos toca acá, hoy estamos en la iglesia, hoy está la presencia del Señor. Anhelemos estar en esa presencia, que vengamos con ese ánimo, con ese espíritu, con esa idea. Anhelar estar en la presencia del Señor. Amén y amén. Anhela mi alma, tu alma, nuestra alma. Amén.
Anhela mi alma estar en tu presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, aún más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene así su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Anhela mi alma estar en tu presencia y escuchar tu voz, y escuchar tu voz una vez más. Poder hallar la calma, poder hallar la calma en la tormenta, cerca de tus atrios, oh Señor. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene así su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Decíselo una vez más. A la sombra de tus alas quiero andar. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Que tu alma, que tu alma, que tu alma, que cada alma que está hoy aquí halle la paz en el Señor. Amén y amén. El Señor no tiene una vestimenta. No anda por ahí vestido, no es una persona que tenga un traje determinado. Su vestimenta es su majestad, su esplendor, su gloria. Todo lo que grandilocuentemente como es el Señor podamos imaginar y pensar con el corazón en este momento. Todo eso y más es el Señor. De gloria y esplendor Él se viste siempre para protegernos, para cobijarnos, para querernos, para apapacharnos, para decirnos: acá estoy, no te voy a dejar, querido. Gracias, gracias Señor. Amén. De gloria y esplendor se viste. De gloria y esplendor se viste nuestro Dios. Se goza la creación, se goza la creación. De luz cubierto está, huyó la oscuridad y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Cuán grande
Cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Él permanece fiel. El tiempo suyo es principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el gran consolador, el gran consolador, el Padre, Hijo son, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Decíselo una vez más. Su nombre sobre todo es. Alabémosle. Le adoraré. Le adoraré. Cuán grande es Dios. ¿Cuán grande? Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande sos, Señor. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Sin lugar a dudas, la presencia del Señor está aquí con nosotros. Amén y amén. Vamos a terminar este momento de alabanza, de adoración, de entregarnos voluntariamente a Él, de decirle: aquí estamos, aquí estoy, para luego escuchar su palabra y ver que Él nos quiera decir a cada uno, recordando ese amor incomparable, ese amor que no tiene comparación alguna, el amor de la cruz, el amor de su sangre, el amor de su muerte y de su resurrección, para que podamos ser sus hijos, para que podamos disfrutar de su presencia, para que podamos sentir la única paz que podemos sentir, la que proviene de Él. Amén y amén. Es un amor sin comparación. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor.
furioso huracán que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre Me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre. Me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. cantaré al que me rescató, Cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. en Cristo yo sé quién soy, En tu amor por siempre. amor sin comparación, Un romance eterno. Pensar en un romance con el Señor, maravilloso. Los romances en la tierra a veces duran mucho, a veces duran poco, a veces duran nada. El romance con el Señor, como decía la alabanza, será, es y será eterno. Es eterno. ¿Por qué? En un romance las dos partes ponen de sí. Y el Señor, sabemos que siempre puso y pone todo de sí. Entonces, no queda más que acompañar a esa puesta de sí del Señor. ¿Qué podemos decirle que no al Señor? Si Él pone todo de sí, puso en la cruz, puso cuando resucitó, puso cuando nos salvó, puso cuando nos acercó a Él, puso cuando nos redimió, puso en cada momento de tu vida esta semana que tuviste algún problema, puso, pone. ¿No vas a poner vos? Pongamos todos la otra parte de este romance eterno para que esa relación sea por siempre y para siempre. Amén y amén. Vamos a escuchar su palabra.
Qué hermoso hablar de un romance eterno, un amor incomparable, un amor sin comparación, decía la canción. Y yo nunca me canso de repetir que el amor no es un sentimiento, que incluye los sentimientos. El amor no es una emoción, que obviamente nos emociona estar enamorados, nos ponemos eufóricos, nos ponemos... pero el amor es un compromiso que asumimos hacia una persona, ¿no? Que involucra nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Yo decido amar a Dios porque Él amó primero. Dios decidió amarnos cuando no lo merecíamos. Y en respuesta a ese amor, amamos nosotros porque Dios amó primero, dice así 1 Juan. Bien, quiero antes de ir al tiempo de la palabra recordar dos cositas. El día lunes estuvimos llevando, pues yo estuve haciendo como muchas veces de transportistas, la ofrenda con fe, y fue una linda ofrenda, casi 30.000 pesos, llevó 29.000 y pico de pesos, no sé si nos cuesta, pero una linda ofrenda para un ministerio hermoso con fe. Y ahora tenemos aquí para estar orando una nueva familia misionera, la familia Ramírez. Ellos están allí en la ciudad de Salta, trabajando allí en Salta, así que vamos a estar compartiendo también algún testimonio de ellos. Les vamos a pedir que nos den algún testimonio como está la obra allí, y vamos a ir poniendo al tanto también. Así que está allí después, si quieren tomar alguna nota de la dirección, un teléfono para escribirle, siempre es bueno que le podamos decir, hermano, está bueno con ustedes, ¿no? Patricia lo hace a nivel oficial, pero es bueno también que podamos decir, nosotros, hermanos, estamos con ustedes, y compartarnos alguna necesidad, algún motivo de agradecimiento también para orar por la iglesia allí. Bien, en esta mañana me gustaría que estemos pensando en algo que se habla muy poco en las iglesias, ¿no? Por empezar, algunas iglesias hablan mucho de este tema, hablan mucho del tema de los diezmos, exigen el diezmo a sus feligreses, sus miembros. Si no diezmas, a veces tenés problemas porque te quitan un ministerio, te quitan la comunión. Puede haberse hasta ser tan duros que se disciplina al que no está diezmando. En otro extremo hay iglesias donde jamás se habla de las ofrendas, porque parece que hablar del dinero es algo inmaduro, es algo secular, es algo materialista. No, la ofrenda es lo más espiritual que hay si la manejamos espiritualmente. Y en el medio de esas dos posturas donde todo habla del dinero, o los que nunca hablan del dinero porque parecen que es un mal tema, una mala prensa, buscamos el equilibrio, ¿no? Hablar cuando hace falta de la ofrenda del pueblo de Dios es el Señor. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que la ofrenda es una muestra de nuestra espiritualidad también delante del Señor. ¿Y por qué es importante como cristianos maduros dar ofrenda al Señor? Bueno, porque... Ahora sí. Perdón. ¿Está apagado? Parece que sí. Ahora sí. No, está medio... A ver. Ahí, ¿ves? Bueno. Ahí, a ver. Ahora sí. Bueno. Sepan disculpar estos detalles Falso menores. Falso contacto. No, y falso todo que también que estaba apagado el micrófono. Bueno, decíamos entonces al comienzo que había diferencias entre hablar mucho de la ofrenda y el diezmo como tema único, prácticamente tema principal de la iglesia, o no hablar nunca de eso, ¿no? Porque ¿cómo hablar del dinero? Somos espirituales, hablamos de la palabra, y por supuesto de la palabra de Dios hay que hablar del Evangelio, pero también hablar del manejo de las ofrendas, el dinero. Y dijimos entre ese extremo, hablamos todo el diezmo, y el que no diezma está en disciplina, está en rebeldía del Señor, al extremo de decir no, porque eso es ser materialista, está el equilibrio. Hablar cuando corresponde, hablar del manejo del dinero como una ofrenda al Señor. ¿Y por qué? Porque es una muestra de nuestra espiritualidad también. ¿Y por qué? Porque más allá de nuestro esfuerzo en el trabajo, nuestra preparación profesional, nuestros dones y talentos, hay trabajo y hay bendición porque Dios bendice. Si yo no diera salud, no habría trabajo. Si yo no pusiera una fuente de trabajo, un cliente en tu empresa, no habría nada. Bueno, Dios hace todo. Hago mi parte, por supuesto, trabajo, me capacito, estudio, me esfuerzo, pero también confío en que Dios está atrás de todo esto. Y me gustaría que veamos un poquito qué dice la Biblia acerca de las ofrendas y del dinero. Y muy especialmente vamos a ver 3 momentos, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
de la historia de la Biblia en cuanto al manejo del dinero de las ofrendas. Uno es, primero que nada, cómo era antes de la ley de Moisés, antes de la ley de Dios, antes que Dios diera los mandamientos de Israel, no los 10, sino todos los mandamientos que están en la Biblia, que son unos cuantos, por cierto. Después vemos qué dice después de la ley, o qué marcaba la ley respecto del pueblo de Dios. Y finalmente, qué dice la Biblia para la iglesia, en una nueva dispensación, un nuevo tiempo, que ya no está bajo la ley mosaica, aunque muchos principios siguen estando vigentes. Recordemos que la ley de Dios no fue dada para salvar, fue dada para marcar el pecado. Por eso es que la ley de Dios llevaba al pueblo, o preparaba al pueblo para el conocimiento de Dios y de Cristo. Vino Cristo, cumplió la ley absolutamente, vivió sin pecado, pagó el precio de nuestro pecado y nos dejó enseñanza. Vamos al primero que decía, cómo dice la Biblia que era la ofrenda de los hombres antes de la ley de Moisés. Y lo primero que vamos a ver allí en el capítulo 4, el Génesis capítulo 4, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿De qué te parece mostrar? ¿A qué vamos a mencionar en cuanto a la ofrenda? Caín y Abel. Muy bien, ¿no? Capítulo 3 terminamos con la caída de Adán y Eva en el pecado, quitado del huerto del Edén, como una manera de preservar de Dios que no vayan a vivir eternamente en pecado. Capítulo 4 dice allí, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió de luz a Caín, y dijo voluntad de varón, Dios que dio varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín agradó de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se sañó Caín en gran manera y dejó su semblante. Lo primero que tenemos que ver es que acá los dos hermanos, Caín y Abel, tenían una ofrenda a Dios. Y hay una cuestión, un debate de por qué Dios no miró bien una ofrenda y miró sí la otra. Y hay varias posturas, yo voy a mencionar dos que son las más frecuentes. Uno dicen que Dios no le gustó la ofrenda de Caín porque era ofrenda de la tierra. Y la tierra estaba maldecida, allí en Génesis 3:7, yo digo que maldita la tierra por tu causa, ¿no? Iba a tener que producir espinos y cardos, iba a estar luchando contra esa tierra que iba a estar en contra de Adán. Pero en realidad no es tan así, porque muchas veces Dios también había estipulado ofrendas vegetales, de flor de harina de trigo, de aceite, aceite de libación, aún del vino que se dejaba como una especie de libación, una especie de entrega a Dios. Entonces no pensemos que era exactamente porque era fruto de la tierra. Otros creen, y me parece mucho más sensato este principio, es que la diferencia es que Caín trajo, dice así, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es como dijo, bueno, a ver, ¿qué voy a llevar? Tengo unos tomates, unas lechuguitas. Agarró algo. En qué Abel dice que trajo de lo primogénito de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Escogió qué traerle a Dios. No trajo algo. No se dice que trajo Caín, si trajo fruta, verduras o flores. No importa. El énfasis está en que Abel buscó algo de excelencia para Dios. Hoy en día, por supuesto, que estamos en las antípodas. La carne, cuanto más magra, mejor, ¿no? Pero en la época del Antiguo Testamento y en la época antigua, la grosura y las carnes más gordas, y lo más gordo del ganado era lo mejorcito que había. Y era lo mejor para el Señor. Y Abel tuvo esta actitud, buscó lo mejor, no dijo algo, buscó lo mejor. Los primogénitos, las primicias, los primeros frutos, o los primeros, en este caso crías de un animal, eran separados para Dios. Después va una ley de las primicias también, vamos a mencionar más adelante, pero primera mención de una ofrenda. ¿Cómo fue esta ofrenda? Fue voluntaria, no había obligación de que entregar a Dios. Cada uno trajo lo que le pareció mejor y Dios vio más agradable una que otra ofrenda. Al segundo caso vamos a ver rápidamente, está el capítulo 8, y es el caso de la ofrenda que trajo Noé. Noé fue ese varón que Dios utilizó para preservar a la humanidad de un diluvio tremendo, un juicio tremendo.
y toda una generación que había mostrado su perversión, su maldad, su bajeza total y absoluta, fue raída, arrasada por Dios. Y solamente 8 personas, 4 matrimonios, Noé, su esposa y 3 hijos de sus esposas, fueron los que preservaron a la humanidad de este diluvio y generaron una nueva, si se quiere, una nueva humanidad, por decirlo de alguna manera. Todos somos descendientes de alguno de estos 3 jóvenes, de Sem, Jafet o así no fue. Sem, Cam, gracias a Jafet, de allí venimos todos, seamos razas arias, no importa. Ahora, ¿qué pasó cuando Noé, después de los muchos meses, no fueron días, fueron años, meses, casi un año de estar en el arca, salió a la tierra? Es allí, versículo 20 de capítulo 8, dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo: en su corazón no volveré más a mantener la tierra por el hombre, etc. Pero dice allí que preparó un altar. El altar era una especie de estructura de piedra en la cual se hacían los sacrificios, y además algo más que menciona acá: el holocausto. ¿Qué era el holocausto? Una entrega total a Dios. Se consumía todo ese cordero, un cabrito, el palomito, lo que fuere, ¿no?, en el altar. Vamos a ver después también, cuando se establece la ley, que había ofrendas que eran compartidas entre el ofrendante y el sacerdote, otras que eran a Dios totalmente, como el holocausto, eran todo para Dios, no se quedaba con nada a nadie. Y me encanta porque dice que Noé dio todo lo que tenía para Dios, o lo que tenía dio algo, esto todo para el Señor. Un reconocimiento que estaba allí por la gracia de Dios, que había pasado los meses del diluvio y de la gran lluvia, pues fueron 40 días de lluvia, pero después el agua tuvo que bajar despacito, ¿no? Tuvo que reabsorberse toda esa agua y cerrarse los canales para que esto pudiera ser otra vez una tierra habitable. Y gratitud dio esa ofrenda al Señor. 2 casos más para ver cómo era antes de la ley, a ver qué cambió. El libro de Job, que si bien está en la mitad prácticamente del Nuevo Testamento, históricamente tendría que estar en el comienzo, porque Job, todos coinciden que era probablemente contemporáneo de Abraham. ¿Por qué decimos esto? Porque hay ciertas prácticas que había en la antigüedad, que son de la época de Abraham. Se veía la riqueza por la cantidad de ganado que tenía, por la cantidad de hijos, no por el oro, porque el oro no era una cosa tan apreciada, era más que nada por el ganado y por la familia. Tampoco hay en Job ninguna mención a la ley de Dios, así que es anterior a la ley. Pero algunas prácticas que vamos a ver que tienen que ver mucho con la tradición y la costumbre de la humanidad en ese tiempo. Allí dice Job, en capítulo 1, versículo 5, que acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de sus hijos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job daba un holocausto, ofrecía un holocausto a Dios por si sus hijos hubieran pecado. No sabemos, tal vez eran personas piadosas, aparentemente eran bastantes porque no hay ningún reclamo en la Biblia de sus vidas, pero él pensaba: por si las dudas, quiero mostrar a Dios mi gratitud y en el perdón un holocausto. Repito, no había una necesidad, pero lo hacía, si querés, preventivamente. Hablamos de la ofrenda de Abel, de Caín, el holocausto de Noé, el de Job. Y vamos a uno más, si sabemos esta primera parte, en Abraham. Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham para sacarlo de Ur de los Caldeos, llevarlo a la tierra prometida, hacer una gran nación. Allí dice capítulo 12, que lo primero que hace Abraham cuando llega a la tierra prometida, mejor dicho, a la tierra que Dios le llevó, pero no era para él, iba a ser para su descendencia, dice así, capítulo 12, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Otra vez un altar, ¿no?
Más adelante dice que pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo Jai al occidente y Betel al occidente y Jai al oriente, y dejó allí un altar a Jehová. Invocó el nombre de Jehová. Otra es un altar. ¿Para qué el altar? Para un sacrificio, para una ofrenda a Dios. Ahora, te repito, no había una ley todavía que demandara. Estaba en el corazón de cada uno, dar lo que cada uno sentía. Abel, los primogénitos, los más buenos, las ovejas. Noé, un animal limpio, algo que sabía que iba a ser aceptado por Dios. No cualquier animal puede ser apto para un sacrificio, no puede ser un burro o un cerdo, que eran animales inmundos, o un conejo. Puede ser un cordero, un cabrito, una paloma, un becerro. Entonces, antes de Dios ya había hombres que estaban dando a Dios una ofrenda. Recordemos que las ofrendas eran básicamente objetos, bienes, materiales, especialmente ganado, animales que se daban a Dios. Vamos a ver que hay otras ofrendas más. Llega la ley de Moisés, ¿no? Así después del Éxodo capítulo 20 empiezan a aparecer por parte de Dios los preceptos para el pueblo de Israel. Y ahí también había algunos parámetros. Por ejemplo, se hablaba de ofrendas diferentes. Estaba el diezmo, que se daba para el sostenimiento del sacerdocio y de los levitas. Estaban las primicias, que eran los primeros frutos de la tierra, de cada cosecha. La primera parición de una vaca, de una cabra, del primer cría que tenía un animal. Y la primogenitura de los hijos, que no es que los entregaban en sacrificio, sino se los redimía en una ofrenda por los primogénitos. Israel tenía muchas ofrendas y muchas formas de dar. Tenía, repito, diezmo, las primicias, los holocaustos, el fuego fragante todos los días en el templo, en el tabernáculo. Pero vamos a ver qué dice el Levítico con algunas ofrendas que eran muy marcadas por Dios. Levítico capítulo 3, versículo 1 al 5, marca un tipo de ofrenda que el pueblo de Israel podía dar. Y digo podía porque tenía que ser voluntaria, ¿no? Dice así, capítulo 3, versículo 1 al 5, si su ofrenda fuere de sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, le ofrecerá delante de Jehová. Hay toda una ceremonia, pondrá su mano derecha sobre la cabeza de su ofrenda, le dará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los otros hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar alrededor. Después se va a ofrecer el sacrificio de paz, con ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué parte? La grosura que cubre los intestinos, y la grosura que está sobre las entrañas, los riñones, la grosura sobre ellos, los ijares, etcétera, etcétera, etcétera. Y si lo hará arder, verso 5, esto en el altar, sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encima del fuego, su ofrenda de olor grato para Jehová. Ofrenda de paz. ¿Qué era una ofrenda de paz? Bueno, una ofrenda que se da voluntariamente y que mostraba la gratitud hacia Dios. ¿Por qué de paz? Porque no había que confesar un pecado. Es una ofrenda de gratitud a Dios. Venían a Dios, yo quiero darle a Dios una muestra de mi amor y mi reconocimiento por su amor, su provisión, su cuidado, gratitud. No por una cuestión de un pecado que se hubiese cometido con anterioridad. Ofrendas de paz. Está también la ofrenda por el pecado, capítulo 4, versículo 1 al 3. Y habló Jehová a Moisés diciendo, a los hijos de Israel diciéndoles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y si alguna de ellas. Allí da una cantidad de señales, ¿no? Pecar por yerro. ¿Qué es por yerro? Es por descuido, por error, por negligencia, por ignorancia. Hablamos hace unos días atrás en cuanto a el pecado puede ser un pecado voluntario o puede ser un pecado por ignorancia. En este caso era por ignorancia. Se dio cuenta que hizo algo mal, se dio cuenta que no cumplió con algo, tenía una ofrenda por el pecado. Pero el pecado que era mucho más grave, que era por el pecado consciente, porque ese pecado que realmente generaba culpa en el corazón de la persona. Y así en capítulo 6, vamos a ver rápidamente algunos textos más y después vamos al nudo del tema de hoy, ¿no? 6, versículo 1 dice, cuando una persona pecare y hiciere prevaricación, cuando acá hay un pecado deliberado, algo que sabía que estaba mal y lo hice a sabiendas,
no por desconocimiento, no porque no sabía, no porque me descuide, sabía y lo hice. Un pecado, digamos, deliberado, ¿no? Dice allí, o negar a su prójimo lo encomendado, dejado en su mano, o que robar, calumniar, o habiendo hallado lo perdido, después lo negar, jurar en falso. Son cosas que hacían las personas que tenían que ver con un pecado deliberado y reconocido. Había, por supuesto, que restituir lo que se había robado, el daño, la calumnia, etcétera, etcétera, pero también llevar una ofrenda a Dios por ese pecado. Esta es diferente, es un pecado deliberado, consciente. Ahora, estos tres que vimos hasta ahora, de paz, por error, por yerro, o por pecado deliberado, eran parte de la habitualidad del pueblo de Dios. Era parte de lo que Dios tenía estipulado para todo judío que quisiera mantener su relación espiritual con Dios. Y todo implicaba ¿qué cosa? Sacrificio de animales, sangre derramada sobre el altar, un holocausto. Pero un sacrificio más que vamos a ver en la ley de Dios, que fue muy especial y muy puntual. Yo lo llamé un sacrificio, una ofrenda por provisión. Y es cuando en Éxodo 25 se hablaba de cómo tenía que prepararse el tabernáculo, cómo hay que preparar el tabernáculo. Estaba en el desierto, habían salido muy ricos, enriquecidos de Egipto. Acuérdense que los vecinos le habían dado joyas, alhajas, cosas de valor. Y todo esto que Dios había provisto a través de esta muestra de temor y de respeto por el pueblo de Dios, iba a ser volcado después en el tabernáculo. Allí dice capítulo 25, 1 al 8, hablamos a Jehová diciendo: y a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de unción, incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Y todo esto para qué era? Para poder preparar y edificar y levantar el tabernáculo y todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, ¿no? Las piedras para el pectoral del sacerdote, el aceite para la unción, para las lámparas. No eran exactamente ofrendas de animales, al contrario, vos sabés, las pieles, ¿no? Pieles de carnero, pieles de tejón, eran objetos valiosos puestos ¿para qué? Para el ministerio de Dios. Había ofrendas por gratitud a Dios, ofrendas por el pecado, ofrendas para proveer, para el ministerio, la que estamos viendo ahora. Estaba todo bien reglamentado. Pero pasado el tiempo de la ley, entramos en la gracia. ¿Cuándo? Cuando Cristo cumplió con la ley completamente, pagó por nuestros pecados, abrió las puertas a la entrada directamente a la presencia de Dios, que cantamos tanto en esta mañana, ¿no? Estar en su presencia, ¿no? ¿Por qué? Porque quitó la separación del pecado, nos limpió, nos hizo aceptos delante del Padre. ¿Y cómo es? A partir de Hechos 2, que empieza la época de la iglesia y de la gracia de Dios manifiesta especialmente, ¿cómo es el tema, cómo está el tema de las ofrendas? Dejamos ya una ley de Dios que hablaba de un principio, de una cantidad, de un diezmo, de las primicias, de la ofrenda por el pecado. Ahora pasa algo absolutamente diferente. Primeramente porque no se va a enfatizar tanto en las ofrendas del sacrificio, porque ya realmente no hacía falta. Aquí iba a tener un corderito, un cabrito, si ya estaba pagada la culpa por Cristo en la cruz. Ahora sí vamos a ofrendas que tienen más que ver con lo material, con el dinero, o lo que tiene que ver para la obra del Señor. Ahí también allí vamos a ver ofrendas especiales, con un motivo determinado. Por ejemplo, Hechos capítulo 11, versículo 27-30, vamos a ver allí un momento muy especial en la vida de la iglesia, una iglesia que estaba todavía, podemos decir, en sus primeros tiempos, ¿no?
estaba ya establecido la obra en Antioquía, estaban allí trabajando Bernabé y Saulo, por 2 años trabajando, sirviendo allí, enseñando a la iglesia, ¿no? Y dice así que vinieron unos profetas descendiendo de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, levantándose, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre por toda la tierra, habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Dios le avisó, le advirtió, le anunció a los hermanos en Antioquía que venía un hambre. Una época solamente de sequía, una malaria muy grande, que se dio en tiempo de Claudio, así que después se puede corroborar históricamente que en tiempo de Claudio hubo una hambre muy grande en la zona de Palestina. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, no dijeron, che, hay que poner tanto, no, a lo que uno tenía. Que tenían que enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual hicieron, en efecto, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué levantar? Una ofrenda. ¿Con qué medida? Lo que cada uno tenía. ¿Cómo tenía? Lo que tenía separó algo. Qué lindo cuando uno puede ver que por una necesidad especial, o propia o ajena, hacemos una colecta, levantamos una ofrenda. Esto tiene a veces sus contratiempos, porque es difícil por ahí una ofrenda que no necesita de verdad. Hay que estar muy atento a que realmente es una ofrenda que sirva, no simplemente a alguien que está pidiendo algo. Hace poco me entero de unos hermanos que pusieron en uno de los grupos de Facebook que programa en la casa, que necesitaban, que quiero ofrendar. Me llamó la atención porque que yo diga quiero ofrendarme, cuando para eso hay grupos misioneros como FEMA, como CONFE, o la iglesia que dice, hermanos, el pastor necesita algo, vamos a ayudarlo. Pero que uno pida directamente, que me quiero ofrendar porque tengo una necesidad, medio llamativo, ¿no? Pero acá fue una necesidad que surgió de los hermanos. Vamos a dar algo, ¿cuánto? Lo que tengamos cada uno. Una ofrenda para que por una necesidad puntual. Había que ayudar a los hermanos en Judea, en Jerusalén. Acordate que fue la iglesia madre de todas las iglesias en Jerusalén. De allí salieron los que fueron a Samaria, a Antioquía, a predicar. Así que le debían un sentido de gratitud por haber sido los primeros enviadores del Evangelio. Va esta ofrenda. Es una ofrenda que es especial, puntual, específica, pero siempre es voluntaria. Nunca vamos a ver en el Nuevo Testamento que hay una exigencia, un número, una cifra, una demanda. Siempre es voluntaria. Hay también, obviamente, las ofrendas regulares que tenemos todos los domingos acá en la Cena del Señor. No es una crítica, pero algunas iglesias levantan ofrendas en todos los eventos, reunión de oración, reunión de esto, del otro. He estado en un aniversario, levantando un aniversario, a mí me parece un poco chocante, una fiesta, levantarnos una fiesta. También por ahí estamos más contentos, trajimos platita, pero dejá la ofrenda para otro día, hoy estamos en un tiempo de gozo. Tampoco lo voy a condenar, no, pero a mí me parece que en ese momento de una fiesta, un aniversario, por ejemplo, levantar una ofrenda. Vamos entre los hermanos que están todos los días en la iglesia. Ofrendas regulares, ¿no? Que no tienen que ver con una necesidad puntual. A veces, repito, también hacemos una ofrenda para la pintura, para esto, para aquello. Está bien, no estoy en contra, pero me gusta más pensar una ofrenda regular que sea por deseo y no por necesidad. Y esto tiene 3 principios importantes que vamos a ver en un momento más. Primero que nada, el principio de la responsabilidad que tenemos con la iglesia y con el Señor, con la obra de Dios. Primera carta de los Corintios, capítulo 16, versos 1 al 4. Ustedes se acuerdan que Pablo muchas veces habló, y muy bien, de las iglesias de Macedonia, es uno de los pasajes, donde va a estar diciendo que, como las iglesias en Macedonia también lo hacían, había que tener una disciplina en la práctica de la ofrenda. Dice así: en cuanto a ofrenda para los santos, o sea, para la obra de Dios, para la iglesia, haced también vosotros, de la manera que lo ordené a las iglesias de Galacia. ¿Cómo había mandado Pablo a las iglesias de Galacia?
cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recuerden todas sus ofrendas. La ofrenda tiene que estar preparada de antemano. Yo recuerdo hace años en la iglesia en Aedo, un hermano que estaba poniendo la ofrenda, un día estaba muy enojado, dice, esto es lo último que yo veo una ofrenda, dice. ¿Qué pasó? Medio billete. ¿Cómo? Sí, billete roto por la mitad de billete solo. Que sí, que alguna persona dijo, ¡ay, la ofrenda! Metió la mano y sacó lo que encontró y lo puso sin ver que estaba. Puede estar preparada, separada el domingo a la mañana, el sábado a la noche o en la semana. Separar para Dios lo que el domingo traemos a la ofrenda. Repito, esto me parece chistoso, pero era medio billete. Alguien habló y dijo, ¡ay, la ofrenda! Arrancó, estaba roto, se fue a meter el billete y no miró siquiera estaba entero o no. Preparar la ofrenda, ¿no? Dice, ponga aparte algo. ¿Cuánto? Algo. ¿Qué significa, Pablo? No sé, algo. Pero ¿cómo lo mido? Bueno, como Dios te haya prosperado. Tiene que ser una ofrenda que no sea mezquina. Tampoco tiene que ser tan grandiosa para decir, ¿cuánto di al Señor? No, di lo que está en mi corazón, porque Dios me prosperó de una manera especial. Ahora, ¿cómo lo damos? Allí, repito, ¿cómo fue prosperado? ¿Y cada cuánto? Semanalmente. Cada primer día de la semana. Pablo dice, cuando vayan ustedes, no hagan ofrenda en ese momento, porque van a encontrar ofrenda en un día solo, no, háganlo toda la semana. Porque Dios ministra todas las semanas en tu vida, no una vez al año. No una vez, toda la semana Dios te provee, ya sea que trabajes en un sueldo fijo, tengas una jubilación, o tengas un comercio y trabajás día por día, pero Dios te provee todos los días durante la semana de tu sustento. Bueno, separa algo de lo que Dios te dio. Para que cuando llegue yo y separo no se van a olvidar en ese momento. Que haya una preparación previa. Y acá resalto dos cosas. Que haya una preparación previa y proporcional. Prepárenla en la semana. No de movidas, no de corridas. Uy, no preparé la ofrenda, a ver qué sale del bolsillo. ¿Qué tengo acá? No, la preparé. Vine a la iglesia con este bolsillo o este o aquel, o en la cartera o en la vida, ¿ver? Lo que voy a tener esta semana para el Señor. ¿Y cómo lo voy a definir? Bueno, como Dios prosperó. No mezquinamente. Una responsabilidad ante la obra de Dios, para que no se nos despida cuando yo llegue. Que esté ya preparado de antes, con tiempo. Seamos responsables. No hay que esperar que se rompa un caño y decir, che, hay que ver un caño, hay que juntar plata. No hay plata, no. Sí, está la ofrenda. Ahora que hemos hecho unos arreglos en fondo con el agua caliente, falta que podamos coordinar con los constructores, pero ya está comprado el termotanque, compramos algunos caños, hay dinero para comprar lo que haga falta, ya en poco de más tal vez vamos a tener agua caliente en la cocina. No se puede llegar hasta los baños, si por ahí vamos a los baños, capaz que hacemos una extensión, se puede hacer porque tenemos hasta la grifería en algunos casos para el... Vamos a ver qué podemos hacer, pero lo que Dios permite que hagamos va a ser para el Señor. Ahora, no hay que esperar al momento de la Señor, hay que prever y tener una ofrenda ya mostrando a Dios cómo estamos deseados del corazón. Segundo, y una responsabilidad, segundo, un privilegio personal. Segunda carta a los Corintios, a los Corintios, capítulo 8, ¿no? Fíjate, una iglesia que tenía muchos problemas, ¿no? Corintios tenía muchos problemas, dijimos el otro día, tenían problemas de visiones, problemas de orgullo personal, mis dones mejor los tuyos, yo soy de Pablo, me sepa, pero algo evidentemente tenían bien que era el tema de la ofrenda. Porque Pablo les da pautas, pero también les reconoce. Dice así, capítulo 8, versículo 1 en adelante, segunda carta de los Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaban en riqueza de su generosidad. Estaban en muchos problemas. Había tribulación, había gozo. Había pobreza, había generosidad. No esperar a que Dios te haga rico para decir, ahora sí puedo ofrendar, porque no, en la pobreza damos con generosidad. Dice, por doy testimonio
que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más de sus fuerzas. Y esto, fíjate, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar de este servicio para los santos. ¿Sabes qué decían los hermanos en Macedonia? Pablo, queremos ofrendar, pero no importa, es un privilegio, dejadme ofrendar. Lo poco o lo mucho. Y se dieron aún a sí mismos por nosotros. No fue una ofrenda mezquina, no fue una ofrenda calculada, fue una ofrenda espiritual y abundante. Porque fue de que con un corazón que el privilegio de ofrendar. Una responsabilidad ante Dios, un privilegio, ¿no? ¿Y qué actitud tenemos que tener? Porque a veces también pasa que, bueno, estamos ofrendando y después, uy, sí, sabes que yo puse toda la ofrenda, ahora ¿qué hago? Bueno, si diste de más en la ofrenda de esta semana, te equivocaste, era el bolsillo para el pago de los impuestos. Bueno, ahora Dios te lo va a sustentar, te lo va a proveer, Dios no te va a dejar fallar nunca. Pero dar con una actitud de alegría y de gozo. Allí dice capítulo 9, versículo 7, ahí nomás, la hoja que sigue. Otra vez, cada uno como lo puso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice así, como Dios puso en tu corazón. Dijiste que ibas a hacer una ofrenda de tanto, la separaste perfecto, ya está. No le digas nada a nadie, ni está para el Señor. ¿Le das con alegría o con tristeza? Y lo que pasa es que di tanta ofrenda que me quedé seco. No, dale con alegría. Si diste de más, Dios te lo va a recompensar, no te vas a dejar contra nada. Pero no te olvides que hay que dar con alegría. Porque si dar una ofrenda a la obra del Señor me cuesta, hay un problema. Alguien dijo también que hay que dar hasta que duela, no dar lo que, bueno, después vamos a ver también que no dar lo que es una sobra, pero te tiene que costar. ¿Sí? Bueno, esto es importante, pero no me voy con tristeza, me cuesta, me voy con alegría, con gozo. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría, con gozo, no que da por obligación o por tristeza, o por compromiso. ¿Cómo está amando el Señor? ¿Por obligación? ¿Por compromiso? ¿O por responsabilidad? ¿Por un privilegio y con gozo? Y la importancia en la disciplina de las ofrendas. Pablo decía allí, cada primer día de la semana. Es importante porque si no te disciplinas a leer la Biblia todos los días, vas a leer de vez en cuando. Si no te disciplinas a orar a Dios todos los días, vas a orar cuando tengas una necesidad especial, nada más. Igual con las ofrendas, si no te disciplinas a ofrendar todas las semanas, frecuentemente, vas a ofrendar esporádicamente. Cuando te sobre, cuando tengas un sentido de quiero dar, yo no quiero dar. Pero, ¿por qué es importante esto? Primero porque es parte de nuestra oración. Dice Proverbios 3, 9 al 10, honra a Dios con todos tus bienes. No dice honra a Dios con tus talentos y tus dones, que por supuesto, ¿no? Es un gozo ver a los músicos, a los cantantes, los chicos también el fin de semana que estaban colaborando, ayer los jóvenes también, que con mucho talento, con mucha dedicación, alaban, tocan un instrumento, cantan. Es lindo ver cuando una persona enseña o discipula o visita, está buenísimo. Pero también honrar a Dios, dice, con todos tus bienes. Poner tus bienes a disposición del Señor. Muchas veces hemos orado por un ejemplo, por un vehículo, porque realmente lo quiero poner a la disposición del Señor para que, y el día que el auto está, pero más de 4 no, porque si el auto se rompe, está bien, no voy a quedar 8, pero si tengo que cargar 5 una vez, de vez en cuando, prácticamente. Pero no me llevan las alfombras que son nuevas. Está bien, cuidarlas, pero tampoco seamos fanáticos por eso. Si es para Dios, es para honrarlo con tus bienes.
lleva a los chicos al culto dominical, anda a buscar a los hermanos mayores que no tienen movilidad, o los que están enfermos o están muy lejos. Visitad. Ah, no, lo que pasa es que me gasta mucho el tiempo. Bueno, gasta un poquito más, ¿qué vas a hacer? Honra a Dios con tus bienes. No seamos agarrados a lo que tengo, a lo que Dios me dio, en vez de poner a los pies del Señor. Segunda de Samuel 24:24, estaba David por preparar para el lugar del templo que iba a levantar su hijo Salomón. Buscó un lugar, una parcela que estaba escogida para el Señor. Y él dice así, yo quiero pagar del precio justo. No, pero mi rey le dice, yo te la regalo, es para el Señor. No. Dice David, yo no voy a dar a Dios algo que no me cueste. No voy a ofrendar algo que a mí me vino de arriba. Vamos a ver el texto porque es interesante. Segunda de Samuel, capítulo 24, el final de Segunda de Samuel. Yo me adelanté un poco, lo compartí, pero es así. Bien, así vamos a ver del versículo 21, dice, y a Arauna, el dueño de la tierra, dijo, porque viene a mí mi señor al rey y a su siervo, y había respondido para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a Jehová, todo me ofrezco mi señor al rey lo que bien le pareciera, que bueyes para el holocausto, los trillos y de yugos de bueyes para la leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Dijo luego Arauna al rey, Jehová, tu Dios te es propicio. Y él dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Compró a él los bueyes por 50 ciclos de plata. No voy a dar a Dios lo que me sobra. Voy a dar a Dios lo que no necesito, el sobrante. Voy a darle a Dios después que yo aprendí hace unos años también que cuando uno tiene que hacer el presupuesto de la familia, dice, bueno, a ver, ¿cuáles son mis ingresos? Bueno, son tantos, puede ser tanto más, tanto menos. Bueno, ¿cuáles son mis gastos? ¿Cuáles son mis erogaciones? No son gastos todas. Primero, la ofrenda. ¿Cuánto voy a ofrendar a Dios este mes? Yo me impuse yo, esto es una cuestión personal, dar el diezmo porque me parece una buena medida. No es un mandamiento, es una buena medida. Pero libertad de cada uno. Esto para Dios. Después, ¿qué tengo que pagar? La cuota del auto, la cuota de la casa, la cuota de la tarjeta, llegó la vuelta de luz, del gas, gasto tanto en comida y veo cuánto me queda, a ver qué voy a ahorrar, en qué lo invierto. Compro dólares, un plazo fijo, ahorro para futuro. Pero lo primero que nada tiene que estar mi ofrenda. ¿Cuánto voy a dar a Dios este mes? ¿Cuánto cobré o cuánto espero cobrar o cuánto calculo que voy a tener? Esto es para el Señor. Prioridad. Porque si hago, mirá, a ver, para la cuota del auto, la cuota de la casa, la cuota de los chicos, pagué todo, pero digo, ¿qué me queda? Me quedan 200 pesos. Bueno, no es para ofrenda, no. Primero Dios. Después mi corazón me voy a dar a Dios. Y después, ¿cómo acomodo el resto de los gastos? Y voy a sacar, bueno, en vez de comprar pollo, voy a comprar alitas o patitas. Sale más barato este mes. No vamos a comprar un pollo. En vez de asado, vamos a comer pucherito. Si quiero bajar el costo, pero no voy a bajar el costo de la ofrenda a Dios. Eso es intocable. Eso es mi prioridad uno. Hay un pasaje también, no lo busque, muy conocido, está en Lucas y en Marcos, la ofrenda de la viuda, ¿no? ¿Te acordás? Venían todos, tenían grandes ofrendas al templo, grandes donaciones, y una mujer pobre dijo, trajo 2 blancas, era la moneda más pequeña que había en Israel. Pero trajo 2 blancas, ¿por qué no trajo una? Porque allí tenía que ir parte para el sacerdocio y parte para el sostenimiento del templo. Dio para él. ¿Y cuánto dio? Dio todo lo que tenía, dijo Jesucristo. ¿Y qué exaltó Dios? Exaltó que dio más que lo que daba mucha cantidad. No es la cantidad. Hay una frase también que está atribuida a Jorge Müller,
Müller, mejor dicho, ¿no? De que nosotros tomamos el nombre para el seminario. Dice, Dios juzga cómo ofrendamos, no por cuánto damos, sino por cuánto nos quedamos después de haber dado la ofrenda. O sea, no es cuánto di, tal vez di mucho, pero tengo un montón más todavía. Ahora, tal vez di poco, pero di mucho a comparación de lo que tenía. No hagamos como la vida que dio todo, no, tampoco hay que ser prudentes, razonables, no digo eso, pero Jesús exaltó algo. Era poco, pero era mucho para ella, porque dio de todo lo que tenía. Müller decía, lo que te queda después que ofrendaste es más importante que cuánto diste. A ver, ¿diste mucho o poco? Bueno, ¿cuánto te quedó? Eso vamos a utilizar. Es parte de nuestra adoración, con tus bienes, con tus recursos. No darle a Dios algo que no te cueste, es parte de mi adoración, de mi ofrenda. Como la ayuda a dar, aunque sea todo, pero dar con responsabilidad. Y en segundo lugar, es una forma de sostener la obra de Dios. Yo repito, hay muchos predicadores, especialmente en algunos grupos carismáticos, que se la pasan hablando del tema de las ofrendas. Yo he visto en la época de pandemia, y vi yo los videos, por eso lo puedo decir tranquilamente, no es un comentario, no es una murmuración. Pastores preocupados porque estaba la iglesia cerrada. Porque ¿cómo vamos a tener los diezmos para el sostén de la obra, para el sostén del pastor? Dios necesita que esté la iglesia abierta para las ofrendas. Mira, y todos lo saben, porque todos estamos acá hace tiempo en la iglesia. En pandemia, las ofrendas no mermaron en esta iglesia. No mermaron. Pero ¿cómo? Si no había culto. Estuvo por Zoom, no nos juntábamos. Bueno, algunos me decían, Alfredo, ¿estás en tu casa? Sí, te voy a llevar la ofrenda. Y algunos me casaron con su barbijito en la puerta de la reja no, de ahí nomás. Así, el sobre, así, la punta del sobre. Como si no iba a contagiar, ¿viste? Lo tenía su ofrenda. ¿Y por qué digo esto? Porque, repito, no es que voy a exaltar la cantidad, exalto el corazón de las personas. No merece, pero preparo mi ofrenda, me la separo como estaba acá. Recuerdo, y lo digo con mucho cariño, a Gladys. Gladys, la mamá de Claudia, vino un poquito acá, el tiempo ya se habla de su presencia, pero venía, y cuando venía traía siempre su bolsito con sus diezmitos y sus primicias. Nunca dejó jamás se lo reclamamos, por supuesto, pero venía acá, acompañada por una de sus nietas, y pastor, con su casi nula visión, pastor, este es para la ofrenda, póngalo. Una maravilla. ¿Por qué? Porque es un corazón. Una forma de servir a Dios. Mira, Israel tenía el diezmo por los levitas y los sacerdotes. Era lo que hoy llamaríamos obreros a tiempo completo. Hubo un tiempo en Israel donde los levitas lamentablemente dejaron su ministerio para ir a trabajar. ¿Por qué? ¿Eran materialistas? No. El pueblo no estaba dando los diezmos que correspondían y no tenía sustento. Una tribu entera de Israel estaba consagrada al ministerio para Dios. ¿Qué hacían los levitas? Bueno, hacían todo, ¿no? Limpiaban el tabernáculo, se encargaban de mantener encendidas lámparas, de movilizar el tabernáculo en el desierto, iban de un punto a otro, desarmaban todo. Una tribu se encargaba, una familia, perdón, de la mesa de los panes, otra se encargaba, a ver si no me acuerdo, pero se encargaba de llevar el altar, los levitas. Estaban consagrados al Señor. Y el pueblo tenía su responsabilidad de sostenimiento de esos siervos que estaban en tiempo completo. En un momento dado el pueblo no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaban alejados de Dios, la época de los jueces, donde no había ley, ni nadie hacía lo que le parecía. Mejor dicho, había ley, no había rey, mejor dicho, no dije mal, no había ley y no la cumplía. Pero Israel tenía en alto el sostén del ministerio. Sacerdotes, levita el tabernáculo, el aceite para las lámparas, todo.
Pablo enseñó a los corintios el derecho de un pastor al sustento. Allí está en 1 Corintios 9, 1 al 6. Y también en Gálatas 6, 6. Lo repito rápidamente, no lo busquen tanto. Pablo reconocía que tanto Bernabé como él tenían derecho a ser sostenidos, no mantenidos, sino sostenidos, es decir, que sus restos hubieran cubiertos por la iglesia. Nunca lo reclamó para él, pero dijo, ¿tenemos derecho? Sí, pero yo nunca me voy a apropiar de ese derecho. Yo trabajaré haciendo carpas, y una ofrenda, amén, gloria a Dios, benditos los hermanos que ofrendan en Macedonia, en los de Filipos, pero nunca la reclamó, pero dijo, es digno que el que trabaja en el Evangelio, viva del Evangelio, o tenga el sostén de los que son beneficiados por la palabra de Dios. ¿Qué nos enseñó allí en Lucas 17? Que tiene sobre su salario. Cuando le dice, vayan a predicar de 2 en 2, donde vayan o reciban, mientras a la casa, dice, reciban lo que les den, con gratitud. ¿Por qué? Porque tiene sobre su salario. El que sirve a Dios, lo correcto sería, y es, que tenga un reconocimiento del pueblo de Dios. Entonces, es parte de mi adoración, honrar a Dios con tus bienes, no dar a Dios lo que no me cueste, ver cuánto me queda después que ofrendé, si realmente di todo, o di muy poquito, o di una cifra razonable. Una forma de colaborar con la obra del Señor. Ahí está la lista de Confés que llevamos el lunes pasado. Allí lo que cada uno de ustedes fue poniendo fue distribuido, está siendo distribuido estos días a muchos misioneros, en el país y fuera del país también. Somos parte de los hermanos que están, acá estamos la familia Ramírez, está el circuito de familia Galito, hemos tenido también otros hermanos en esta oración. Y va a ir a un misionero que está necesitando que le va a ser útil ese tema, porque damos para el Señor, no para los hombres. Cerrando el tema ya, porque no quiero extender más, que no exista ley de los diezmos en Israel no es una excusa para no ofrendar. No tenemos que pensar en que estamos subidos a un diezmo. Pero repito, ¿por qué dar un diezmo si podés? ¿Vas a ser mucho más pobre con un 10% menos de lo que tenés? ¿Mejor de lo que Dios te dio? No. ¿Es una cifra tan grande? No. Por supuesto, el 10% de un sueldo mínimo es mucho más duro para una persona que el diezmo de una persona que tiene una gerencia en un banco, que gana un sueldo mucho más alto, un empleado público que gana fortuna, nos enteramos todavía por televisión, ¿no? Lo que cobra un funcionario de una repartición pública. Por supuesto, no es igual el 10% de 100.000 que el 10% de 1.000.000. Con el 90% es mucho más, pero podemos vivir igual. No veamos la ofrenda como una obligación, ni con la iglesia ni con Dios. No es una obligación. Tenemos que dar no por obligación, sino por qué? Por amor. Pero como una necesidad de Dios, perdón, no como necesidad de Dios ni del pastor. Ni tampoco puede ver como una búsqueda de una bendición. Otra cosa que manejan mucho también algunos hermanos, bueno, algunos predicadores más que hermanos, ¿no? Dios no es deudor de nadie. Sí. Entonces vos le das 10, Dios te va a dar 100. No, pará. Es tomar un texto fuera de contexto y decir cualquier pretexto. No dice que Dios te va a dar por lo que vos diste. Dios ya te dio para que vos des de acuerdo a ver cómo Él te prosperó antes. No es que yo di 10 a Dios, Dios me va a dar 100, porque Dios no quiere darme nada. Dios no le debe nada a nadie. ¿Qué te debe Dios a vos? Nada. A mí tampoco. Todo viene por gracia. La salvación, la bendición, la prosperidad, la salud es por gracia de Dios. La vida es por gracia de Dios. Entonces no es que haga un negocio, le doy 10 pero Dios me dé 100. No. Dios te va a prosperar por amor y por gracia. Por supuesto que si hay una obediencia, no al diezmo, a tu vida hay una mayor bendición de parte de Dios. Que no va a ser solamente el dinero o lo material, va a ser bendición en la familia, en el hogar, en tu ministerio. Hay obediencia. Veamos la ofrenda como una forma de adoración, ya lo dijimos, ¿no? Con tus bienes que tengas. Como un privilegio, como lo decía Macedonias. Danos, Pablo, el privilegio de ofrendar. No quites este privilegio de ofrendar. No me quites este privilegio de ser parte de la obra. Quiero darte, aunque sea poco o mucho, lo que venga. Y es una forma de ser parte de la obra de Dios. Tal vez vos no vas a predicar
a la selva, no vas a predicar a los mapuches, no vas a predicar tampoco en las cárceles, pero con tu ofrenda que va a llevar a que una persona que está abocada en ese ministerio, carcelario, misiones, aporte lo que necesita para esa obra. Hermanos queridos, hablamos hoy, no más por varios tiempos. ¿Cuánto hablamos de la ofrenda? Hace muchos años hablamos de la ofrenda. Y ahora sí, Dios fue bendecido y honrado con nuestras ofrendas. Pero hay que cada tanto recordarlo, porque esto nos habla de cómo estamos para adorar al Señor. Un coro viejo decía, vine a adorar a Dios. ¿Se acuerdan? Vine a adorar su santo nombre. Y damos adoración a Dios con tu ministerio, con tu servicio, con tu presencia, con tu alabanza y también con tu ofrenda. Vamos a orar y después ya preparamos para compartir el tiempo de los símbolos en la comunión de la Santa Cena. Señor, somos nosotros tus eternos deudores. Somos nosotros que te debemos todo lo que tenemos y somos, y aún lo que no somos o no tenemos porque vos no lo diste, seguramente por alguna razón que no conocemos. Estamos así. Gracias, querido Dios, querido Papá del cielo, por proveer abundantemente y por amor en nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias. Gracias porque todo lo que tenemos viene de tu mano. Hay esfuerzo, trabajo, compromiso, horas, pero todo es porque vos prosperás y bendecís lo que estamos haciendo, trabajando, sirviendo. Gracias por el privilegio de ser parte de tu obra con las ofrendas, que podamos darlo, Señor, de corazón, con alegría, no por obligación, no por compromiso. Que la ofrenda sea como realmente lo era en Macedonia, un privilegio, como era para David, una necesidad de dar, no de lo que le sobraba, sino de lo que él podía tener. Y como para Israel, una forma también de mostrar la adoración con los bienes. Gracias por tu cuidado, por tu provisión y por el corazón que pusiste en nosotros para dar por gracia y abundantemente. Te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y también la oración va a pasar por el tiempo de compartir los símbolos, ¿no? Así que vamos a orar por el pan, después le pido una mano que ore por la copa también, y podemos disfrutarla como una forma también de adoración. Señor querido, gracias porque en tu amor infinito no escatimaste nada, sino que te diste en la persona de tu Hijo Jesucristo para pagar el precio de nuestro pecado, para redimirnos de la condenación de la ley y darnos el perdón y la vida eterna. Gracias porque fue el cuerpo de Cristo clavado en la cruz en el nuestro, porque ese cuerpo que está simbolizado, representado en este pan, que vamos a estar tomando ahora como una forma de recordar y reconocer su entrega, su sacrificio, su infinita misericordia. Lo tomamos, Señor, con acción de gracias, en el nombre que sobre todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Está aquí.
cierto como que su Hijo murió por ti, tan cierto como que Él te llama y te espera aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo, tan cierto como que le hablo, tan cierto como que le hablo y le doy. Y después de todo lo que hablamos hoy, vamos a ofrendar realmente como corresponde, con un corazón agradecido y para la gloria del Señor. Amén. Bien, vamos a terminar esta reunión tan especial y tan distinta del resto con una oración. A Martín, yo soy de una oración. Martín, por favor. Y recordar que el miércoles nos encontramos 7 de la tarde para orar juntos en familia, como iglesia. Y también recuerden que todo lo que tenemos es para el Señor, ¿no? Nuestros bienes, nuestro corazón, nuestros talentos para que Dios los utilice de su manera mejor. Amén. Martín. Querido Señor, te damos gracias porque hemos recibido de ti esta mañana. Te pedimos que esta semana, Señor, nos estés manteniendo y cuidando en cada momento. Te damos gracias por tus bendiciones y
Amén. Dios les bendiga. Muy feliz domingo para todos.